Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha de los Santos, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Matamoros y en este video les voy a explicar un poco sobre las bases de datos orientadas a objetos. Los puntos a tratar serán los siguientes: 7.1 Visión general, 7.2 Tipos de datos complejos, 7.3 Tipos estructurados y herencia en SQL, 7.4 Herencia de tablas, 7.5 Tipos de arreglo multiconjunto en SQL, 7.6 Identidad de los objetos y tipos de referencia, 7.7 Implementación de las características OR. Bueno, primeramente, 7.1 Visión general. En una base de datos orientada a objetos, la información se representa mediante objetos como los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se integran las características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, el resultado es un sistema gestor de base de datos orientada a objetos, o abreviado ODBMS por sus siglas en inglés. Un ODBMS hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un lenguaje de programación en uno o más lenguajes de programación a los que éste dé soporte. Las bases de datos orientadas a objetos trabajan bien en conjunción con algunos lenguajes de programación. Algunos de estos lenguajes vienen siendo Java, el C#, el Visual Basic.net o C++. 7.2 Tipos de datos complejos. Primeramente tenemos lo que son las colecciones, también conocidas como conjuntos. En este tipo de datos clasifican los arrays o arreglos y los conjuntos en que los elementos pueden aparecer varias veces. También tenemos los tipos estructurados. Los tipos estructurados permiten representación directa de los atributos compuestos en los diagramas entidad-relación. Y también tenemos los objetos de gran tamaño, que estos vienen siendo datos relativamente grandes, como vendrían siendo libros o canciones, que pueden pesar varios megabytes o incluso hasta algunos gigabytes. En esta presentación no nos centraremos tanto en los objetos de gran tamaño, más que nada haremos hincapié en los tipos estructurados y las colecciones. 7.3 Tipos estructurados y herencia en SQL. Bueno, como ya se dijo, los tipos estructurados permiten representar directamente los atributos compuestos de los diagramas entidad-relación. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el atributo nombre y el atributo dirección. Ambos son atributos compuestos. El atributo nombre está compuesto por el nombre de pila, que viene siendo el primer nombre, y por los apellidos. Ambos son tipo cadena con una longitud de 20. Y se agrega la cláusula final, que viene significando, o sea, quiere decir que se pueden crear subtipos de lo que es este atributo nombre. Tenemos el atributo dirección, que está compuesto por calle, ciudad y código postal. Se agrega la cláusula not final, que significa que sí se pueden crear subtipos de lo que es este atributo dirección. Ahora, se pueden usar estos tipos para crear atributos compuestos en las relaciones con solo declarar que un atributo es de uno de estos tipos. Entonces, aquí tenemos una tabla cliente. Creamos la tabla cliente que contiene nombre, dirección, fecha de nacimiento. Nombre es del tipo nombre anteriormente declarado, que como dijimos está compuesto por el nombre de pila y los apellidos. Dirección es de tipo dirección, o sea que este atributo de dirección está compuesto por lo que es la calle, ciudad y el código postal. Y pues la fecha de nacimiento, que es de tipo date o tipo fecha. Entonces esto sería una forma de crear una tabla cliente. Otra forma sería de esta. Creamos un tipo llamado tipo cliente que contiene nombre, dirección, fecha de nacimiento. Al igual que en el ejemplo de acá,
Nombre es de tipo nombre, dirección es de tipo dirección, fecha de nacimiento de tipo fecha. Se agrega la cláusula not final, que indica que se pueden crear subtipos de lo que es el tipo cliente, y al final se crea la tabla cliente, que viene siendo de tipo cliente, o sea, esto que declaramos aquí arriba. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la herencia de los tipos derivados. Más adelante hablaremos sobre la herencia de las tablas. Los tipos derivados heredan los atributos de superclase. Los métodos también se heredan por sus subtipos, al igual que los atributos. Sin embargo, un subtipo puede redefinir el efecto de un método declarándolo de nuevo, y esto será lo que se conoce como sobreescritura del método. Tenemos un ejemplo. Supóngase que se tiene la siguiente definición de tipo para las personas. Entonces aquí tenemos un tipo persona que contiene nombre y dirección. Entonces supongamos que yo quiero crear un tipo llamado estudiante. Entonces los estudiantes son personas, por lo tanto estudiante sería un derivado de persona, tal como lo tenemos aquí. Creamos el tipo estudiante, que es un derivado de persona, y estudiante contiene sus atributos grado y departamento. Pero como es derivado de persona, esto quiere decir que estudiante va a contener nombre, dirección y además grado y departamento. Al ingresar datos en estudiante de manera implícita, también se ingresan en lo que es el tipo persona, porque bueno, es la clase padre. Ahora, si quisiéramos crear también un tipo llamado profesor, pues entonces como los profesores también son personas, sería más o menos lo mismo. Creamos el tipo profesor, que es derivado de persona, o se hace que el tipo profesor va a contener nombre y dirección, pero además también contiene un sueldo y un departamento. Ojo, aquí profesor es derivado de persona, estudiante también. Profesor tiene una variable que se llama departamento, estudiante también, pero estas variables, grado y departamento, pertenecen únicamente a estudiante, y estas, sueldo y departamento, pertenecen únicamente a profesor, por lo que no hay ninguna relación entre departamento del profesor y departamento del estudiante, aunque estas variables o atributos tengan el mismo nombre. 7.4. Herencia de tablas. Cada tabla almacena la clave primaria, que se puede heredar de una tabla padre, y los atributos definidos localmente. Los atributos heredados aparte de la clave primaria no será necesario guardarlos. Podrán obtenerse mediante una reunión con la supertabla basada en la clave primaria, por lo que cada tabla almacena todos los atributos heredados y definidos localmente. Bueno, aquí tenemos una tabla, estamos creando una tabla llamada personas, que es del tipo persona, que esta viene siendo nuestra supertabla. A continuación, estamos creando una tabla llamada estudiantes del tipo estudiante, que es derivada de la tabla persona, o sea, de esta que tenemos acá arriba. Al igual, creamos una tabla llamada profesores de tipo profesor, que es derivada de la supertabla personas que tenemos aquí arriba. Importante mencionar, como vimos en el ejemplo anterior, que teníamos herencia entre el tipo persona, que viene siendo la clase padre, del tipo estudiante y tipo profesor. Entonces, como estas tablas estudiantes y profesores que derivan de la tabla personas son de tipo estudiante y profesor respectivamente, es necesario que también exista herencia entre lo que vienen siendo los tipos, porque aquí la supertabla viene siendo de tipo persona y las subtablas son de tipo estudiante y de tipo profesor, por lo que es necesario que también haya herencia en lo que vienen siendo los tipos. 7.5. Tipos de arreglo multiconjunto en SQL.
SQL soporta dos tipos de conjuntos, arrays y multiconjuntos. Bueno, muchos conocemos ya lo que son los arreglos, algunos que hayan trabajado con algún lenguaje de programación deben estar un poco más familiarizados con ellos. Pero un multiconjunto, ¿qué es? Bueno, un multiconjunto es un conjunto no ordenado en el que cada elemento puede aparecer varias veces. O sea, a diferencia de los arrays, un multiconjunto no tiene ese orden, o sea, es solamente un conjunto de elementos, pero no tiene una posición, así como los arrays que vienen siendo desde el 0 hasta, digamos, 10, 15, lo que se declare. Tenemos aquí un ejemplo. Supóngase que se desea registrar información sobre libros, incluido un conjunto de palabras clave para cada libro, que estos vendrían siendo los multiconjuntos. Supóngase también que se deseara almacenar el nombre de los autores de un libro en forma de array o de arreglo. Entonces creamos aquí un tipo editor que viene estando compuesto por el nombre de la editorial y la sucursal en donde se encuentra dicha editorial. Ahora creamos el tipo libro. El tipo libro contiene un título, contiene el array de los autores, que cada elemento va a ser una cadena de máximo 20 caracteres y el array va a tener 10 posiciones, es decir, del 0 hasta el 9. Tenemos la fecha de publicación tipo fecha y una variable, un atributo, editor de tipo editor. O sea que este atributo está compuesto por el nombre y la sucursal. Y finalmente tenemos lo que es conjunto palabras clave, que es el multiconjunto. Entonces aquí vemos que a comparación del array, no tiene una longitud, no dice cuántos elementos podemos ingresar aquí, simplemente dice que cada elemento puede tener una longitud máxima de 20 caracteres. Entonces finalmente, ya que creamos el tipo, creamos una tabla llamada libros del tipo libro. Ahora, si quisiéramos ingresar valores a esta tabla, entonces sería de la manera siguiente. Aquí tenemos que se va a insertar en la tabla libros los siguientes valores. Se ingresa el título, que viene siendo compiladores, luego tenemos el array de los autores, en este caso se agregarían dos, Gómez y Santos. A continuación tenemos la fecha de publicación, aquí no la tenemos, probablemente algún error que se me haya pasado por ahí, la disculpa. Tenemos lo que es el editor, pero editor viene siendo de tipo editor, o sea que es un atributo compuesto por nombre y sucursal. Entonces aquí editor viene siendo el nombre de la editorial y la sucursal en Nueva York. Entonces viene siendo correspondiente editor. Y finalmente conjunto de palabras clave. Entonces las palabras clave serían análisis sintáctico y análisis. Ahora, se puede tener acceso a los elementos del array o actualizarlos especificando el índice del array. Por ejemplo, nombre del array y posición 1 o posición 0, posición X, ¿verdad? Si se deseara averiguar todos los libros que contengan las palabras base de datos entre sus palabras clave, se puede usar la consulta siguiente. Entonces aquí tenemos que se va a mostrar el título de la tabla libros en donde esta cadena de caracteres base de datos se encuentre en el multiconjunto llamado conjunto palabras clave. Entonces se mostrarán todos los títulos que contengan base de datos en el atributo de conjuntos palabras clave.